¡Hey! Muy buenas a todos, ya estamos listos para la lectura reacción que corresponde al día de hoy, lunes 13 de julio. Sean todos bienvenidos, mi nombre es Kevin. Yo soy Mirla, bendiciones. Y queremos agradecerle a todas las personas que en el video de ayer pues han compartido el video y le han dado me gusta también. Les animamos a hacer lo mismo este día para ser más y más personas en el transcurso de todo el día estudiando la lección de escuela sabática. Vamos a la lección desde ya, Mirla. Vamos para allá. Vamos y se allá. titula Una lección sobre aceptación. Ay, 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 qué buena, qué buena. Vamos a ver qué nos trae este título tan interesante realmente. Vamos allá. Dice, al plasmar para ellos lo que significaba ver a cada individuo desde una nueva perspectiva, Jesús les enseñó a sus discípulos cómo ver a las personas a través de los ojos del cielo. Interesante. O sea que hay varias maneras de ver a los seres humanos. Bueno, de acuerdo a lo que dice la lección, pues aparentemente sí. Carnalmente y también con los ojos del cielo, ¿no? Su visión de la gente era radical. Los veía no como eran, sino como podían llegar a ser. O sea, no veía lo que la persona que era en ese momento, sino cómo podría ser su futuro a través de la aceptación de Jesús. Que esa frase es muy de Ellen White, ¿eh? Esa frase es muy de Ellen White. La idea de que Dios no ve lo que somos ahora, sino que ve en nosotros quienes podemos llegar a ser, ¿no? Así es. Entonces es maravilloso, es un principio fundamental en las Escrituras que se aplica en la vida de varias personas que fueron transformadas por Jesús. Amén. Definitivamente. Dice aquí, en todas sus interacciones con las personas, las trataba con dignidad y respeto. A menudo sorprendía a sus discípulos por la forma en que trataba a las personas. Sí, ejemplo clarísimo lo tenemos en la mujer samaritana, ¿no? Quien se esperaba, o sea, los discípulos esperaban que no converse primero ni con un samaritano, porque estaban peleados entre ambos, una rivalidad de varias décadas, y segundo, porque era mujer. O sea, la mujer no era considerada en la sociedad más que el varón, sino menos. Entonces era un tiempo diferente, por supuesto, un tiempo que había que corregir algunas cuestiones sexistas. Pero Jesús tiene un concepto diferente. Jesús es un revolucionario en ese sentido. ¿Por qué? Porque trata a las personas del modo en que los demás no esperan que sean tratadas. Con dignidad y respeto a todos. O sea, él no tenía excepción. No tenía, sean samaritanos, sean personas humildes, sean encumbradas, todos para él eran lo mismo. Eran iguales. Todos eran recibidos, tanto personas con educación formal como Nicodemo, tanto también personas sin educación formal, propiamente hablando. Entonces en sus discípulos tenemos a personas como Juan, un joven sencillo en el sentido amplio de la palabra. Pedro, un hombre adulto que pues de algún modo no tiene su manera de ser, pescador, lo que suponía que su estatus económico no era ni muy alto en aquella época, pero tampoco ni muy bajo, ¿no? Un pescador pues vivía medianamente bien en el tiempo de Jesús, ¿no? Cobrador de impuestos. Tenemos a Mateo, ya una persona que cumple un rol importante, cobrador de impuestos. Tenemos a Judas, que presumiblemente era el traidor, me refiero al que conocemos como el traidor, ¿ok? Judas Iscariote, presumiblemente era la persona más preparada del grupo. Interesante, era la persona con más capacidad, digamos, en el sentido de más educación formal. Era Judas. Así es, entonces había una variedad y a todos para él eran iguales. Exacto, para él todos somos iguales. Continuamos. Dice ahí, esto es especialmente cierto en su interacción con la mujer samaritana, lo que estábamos hablando, ¿no? Parecía... Quiero decirles que le estoy leyendo por primera vez la lección. Quiero que sepan eso. Continuamos. Dice, dice la Archaeological Study Bible, Biblia de Estudios Arqueológicos, hace esta observación interesante sobre la relación entre los judíos y los samaritanos. Vamos a ver cómo era, que no era una relación buena históricamente hablando. O sea, tenían razones históricas de conflictos, incluso de pleitos entre ellos. Vamos allá. Dice, la grieta entre los samaritanos y los judíos se remonta en un periodo temprano. Según Segunda de Reyes 17, los samaritanos eran descendientes de pueblos mesopotámicos que el rey de Asiria estableció por la fuerza en la tierra del norte de Israel a raíz del exilio de 722 a.C. Combinaban la adoración de Yahweh con prácticas idólatras. Sí. ¿Por qué hacía esto? Pues porque era un pueblo, como dice la lección, de origen mesopotámico. ¿Qué significa Mesopotamia? Pues significa la palabra griega entre dos ríos. Meso, entre, y potamo, pues río, ¿no? Entonces, en ese sentido, entre dos ríos se refiere a los ríos Éufrates y el Tigris. Tenía un origen asirio. Y en ese sentido también, debido a ese origen, un origen pagano.
Entonces ellos, cuando adquirieron ciertas costumbres, ciertas enseñanzas judías, pues no se convirtieron del todo, sino que empezaban a practicar las dos juntas. Exacto. Interesante, hicieron una especie de sincretismo, y los judíos, que pues son muy celosos con su religión, con su manera de pensar, pues no podían tolerar este sacrilegio de los samaritanos, simplemente. Dice, además de esas prácticas idólatras, establecieron un sacerdote rival y un templo rival en el monte Gerizim. Okay. Ahí está la discusión de ellos, pues. Considerando tales diferencias teológicas con los samaritanos, los judíos debieron Los discípulos, debieron haber quedado perplejos cuando Jesús eligió la ruta samaritana a Galilea. O sea, ¿a dónde va? Pero que ustedes habrán preguntado. Y no solo porque era samaritana, sino también porque era una mujer. O sea, esto hoy normal que una persona hable con una dama en un lugar abierto, no pasa nada, pero en el tiempo de Jesús esto era muy fuerte. Esto era muy fuerte porque no era adecuado. Jesús, para empezar, era soltero, o sea, para empezar. Y Jesús, por otro lado, era un maestro ya. En este contexto ya era considerado un maestro. Y él conocía, ¿cómo lo hace? Entonces, sabiendo que no era era inaudito que un fariseo, un maestro, un rabino, era inaudito que hable con un samaritano, para empezar, y sobre todo en esos términos tan amables. Y peor todavía, a un fariseo hablando solo con una dama. Samaritana encima. Encima samaritano, o sea, por eso puse ese ejemplo, porque es el ejemplo más impresionante, acaso, que narran los evangelios de Jesús respecto al cómo Jesús era muy inclusivo con todas las personas. Así es. Y a todas las trataba del mismo modo. O sea, el haber elegido solamente la ruta de pasar por Samaria para ir a Galilea ya era algo un poquito incómodo, ¿no? Para los discípulos. Sí. De hecho, en los viajes, en los trayectos que hacían, muchas veces los judíos, por evitar pasar por Samaria, se daban una vueltaza, un viaje largote por otro lado. Para que vean. Solo para que ustedes vean esa rivalidad fuerte. Hoy en los países fronterizos también hay cierta rivalidad, o sea, Corea del Norte, Corea del Sur no se pueden ver, sustancialmente. Y da curiosidad porque los países fronterizos son los que normalmente no se llevan muy bien. Son vecinos. Eso pasa en nuestros países también, tanto en Dominicana como en Perú. Cosas que pasan simplemente. Entonces aquí eran ciertamente fronterizos los judíos con los samaritanos y simplemente no se podían ver. Tenemos a un Jesús que estaba ganando una importancia, una popularidad especial en Judea, que era considerado un maestro, ¿ok? En Palestina. Y tenemos a una mujer samaritana que es exactamente lo opuesto, ¿ok? Que no ganaba notoriedad, que inclusive era discriminada por los propios samaritanos, cuanto más por los judíos. O sea, fuertísimo. Dice, se sorprendieron de que Jesús no se dejara arrasar a un debate religioso. Apeló directamente al anhelo de la mujer samaritana de aceptación, amor y perdón. Claro, porque ella tenía su creencia en Dios. Impactante, qué precioso. Entonces él apeló a eso. Jesús es maravilloso. Jesús rompe con muchos esquemas. Jesús viene a traernos el evangelio completo. O sea, viene a mostrarnos el amor de Dios y cómo Dios es el creador tanto del varón cuanto de la dama. Por lo tanto, este enseñoreamiento del varón por sobre la mujer es un resultado del pecado, porque en el contexto de la creación del Génesis, ambos son creados iguales delante de Dios, con sus diferencias. Ahí vemos a un Jesús que es inclusivo. Un Jesús que pretende llevarnos hacia un estado sin pecado, o sea, antes del pecado, como eran Adán y Eva, a ese estado pues es al que nosotros apuntamos, ¿no? Y en ese estado pues había tanto el matrimonio cuanto el día de reposo. Así Ya. Es. Vamos a ver la pregunta, dice, lee Juan 4, 3 al 34. ¿Cómo se acercó Jesús a la mujer samaritana? ¿Cuál fue la respuesta de la mujer a la conversación de Cristo con ella? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos a esa experiencia y cómo amplió Jesús su visión? Ok, vamos a leer porque es una historia muy bonita. Yo creo que le podemos dar un tiempo a esta lectura. San Juan 4, 3 al 34. Vamos a poner aquí Juan 4, 3 al 34. Déjame agrandar aquí un poquito para cuadrarlo con la pantalla. Ya estamos. Dale, Mirla. Dice así: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob,
que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y eran como la hora sexta. Ok, la hora sexta viene a ser más o menos el mediodía, más o menos aproximadamente. Y imagínate, con este calorazo, un sol ya candente, y con hambrecita, con sed, probablemente. Con hambre, cansado, bueno. Y con sed sobre todo, porque esta zona es fuertemente desértica. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, iban a hacer su comidita. Tiene sentido porque era hora del almuerzo. Tiene todo el sentido la hora sexta. Continuamos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y ya está. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tendrás el agua viva? Ya pensaba que hablaba del agua del pozo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, o sea, del agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será a él una fuente de agua que salte para vida eterna. Muy bien. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella estaba pensando todavía en una necesidad. Un agua así, en una necesidad literal, física. ¿No? Pero Jesús está hablando aquí de una sed espiritual, ¿no? Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Uy, toca un tema delicado. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, esto debía ser impactante para ella porque... Como él siendo de otro pueblo, conocía su historia. Y Jesús le dice esto, y esta es mi perspectiva, para captar aún más su atención. Porque finalmente tenía una palabra especial que decirle a ella. No, y que entienda que no está hablando de algo literal, sino algo más espiritual, ¿no? La mujer, él le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, y comienza a cambiar la conversación, ¿no? Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde debe adorar. Ahí está pues el templo que han construido, ¿no? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Interesante. Mas la hora viene. Interesante texto, porque Jesús aquí está diciéndole, él como judío, que la salvación proviene de los judíos. Y este es un texto que ha hecho pensar a través de los años a los teólogos, a estudiosos de la Biblia, qué es lo que Jesús realmente quería decir con eso. Un texto para pensar muchísimo, de hecho, muchísimo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y ahí introduce nuevamente el tema de conversación de la adoración espiritual, que es lo que estaba tratando el Y aquí viene una de las verdades más impactantes de la Escritura, ¿no? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El texto aquí dice literalmente Dios es espíritu en la lengua original. Muchos han intentado decir aquí que Dios es espiritual. Y no, lo que el texto dice es lo que está traducido aquí. Dios es espíritu, en el sentido de que es incorpóreo, en el sentido de que no es palpable al sentido humano, o sea, a las maneras humanas. Y es un texto muy profundo. Y por lo cual tenemos que adorarle como tal. Muy profundo, muy profundo. Continuamos. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Para ella debía ser una cosa impactante. O sea, ella sabía que había un Cristo que había de venir, y el Cristo que había de venir estaba en su delante. Momentazo. Y él, a él revelarse le habrá sido algo muy fuerte. Ahora, para ella. Hay que pensar en la población de aquella época, que eran varias decenas de miles de personas. Y hay que pensar que no a todos Jesús les reveló esto así, cara a cara. Era un privilegio de poquísimos. Siendo yo una mujer pecadora. Y estando en la condición de tener muchos maridos, podemos realmente concluir de que era muy discriminada entre los samaritanos incluso. O sea, Jesús se centra en una persona marginada en la sociedad, no solo por los judíos, sino también por su propia gente. 5 maridos, o sea,
¿no? Bueno, Y continuamos. él se les revela, wow. Qué momentazo, yo soy, ¿no? Yo soy que hablar contigo. Ahora, esta expresión yo soy es cuando, el de Éxodo, ¿no? cuando la dice Jesús no es cualquier cosa, no es como decir yo soy, o sea, simplemente es el yo soy de el Éxodo. La otra vez que Jesús dijo yo soy fue ante Anás y Caifás, y Ellen White pues dice que ellos cayeron como muertos. ¿Por qué? Porque vieron algo de la gloria de Dios, del Dios del Éxodo, cuando Moisés le pregunta pues a Dios, oye, ¿en nombre de quién iré? ¿en nombre de quién iré? Yo soy. Dile que yo soy y te manda. Ese momento es único. Realmente esta dama tuvo un honor que pocos humanos, pocos mortales han tenido. Así impactante. Dice, en eso vinieron sus discípulos mientras ellos estaban así conversando y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Primero no de que hablaba con una samaritana, Pero sino con una mujer. O sea, aquí ya vemos claramente que había un prejuicio enorme, muy sexista en el tiempo de Jesús. Y es cierto, o sea, históricamente hablando, y esto es indudable, la cultura en la cual se desarrollaron los conceptos bíblicos es patriarcal. Es ciertamente machista. Ellos lo miraron, ¿no? Raro, ¿no? Pero sin embargo, oye, se maravillaron, pero sin embargo no dijeron nada. Calladitos se quedaron. Pero en su corazón, pues, tenían su cosa, ¿no? ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Le preguntaron. No le preguntaron. No le preguntaron, no. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué pregunta? O sea, nadie se atrevió a decir nada. Ni una palabra, calladito nomás, pero con los ojos todos se sabe. Dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho. Perdón. Entonces la mujer dejó su cántaro, o sea, soltó todo en banda, como dicen en el país, y se fue corriendo a la ciudad y le dijo a los hombres. Al instante que. Desde que se les reveló, ahí mismo soltó todo. Ni siquiera se puso a hablar aquí hablando con él. Se fue de una vez a testificar. No sé cómo habría reaccionado yo, pero yo me habría quedado un momentito ahí, ¿no? Pero salió ya disparada, dice el texto. Salió corriendo y dijo a todo el mundo, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, a la gente corriendo por el testimonio de ella. O sea, se fueron a ver a Jesús. ¡Qué maravilla! Aquí el texto es bastante sucinto, ¿no? Pero en la narrativa lo que el texto está sugiriendo es que la mujer les contaría a estas personas que Jesús le dijo a ella que había tenido 5 maridos. O sea, su realidad. Su realidad. Y esto era algo que en el tiempo de Jesús, aunque algunas personas supieran esto, no tendrías el valor de decir. O sea, no podrías decirlo, porque tendrías que callarlo y a hurtadillas ir a conseguir agua. De hecho, la hora sexta no era la hora para ir al pozo. La hora para ir al pozo era pues muy de mañanita, ¿ok? Y la hora sexta ya no era una hora para ir. Ella iba por vergüenza. Pero ella iba porque nadie más iba en esa hora. Iba por vergüenza. Pero ahora, cuando le dice, yo soy el Mesías, o sea, lo que estaban esperando. Se le olvida la vergüenza, hermano. Se le olvida la vergüenza, no sé qué pasa con ella, no dice el texto, pero empieza a decir la verdad, lo que en otro contexto habría ocultado. O sea, esto ya nos debe decir el poderoso impacto que tuvo este diálogo tan breve, pero tan profundo de Jesús con ella. Es un impacto brutal, brutal. Wow. Continuamos. Y ahí nomás. Hasta el 34, ¿no es? Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, le decían. Ya era hora del almuerzo, el mediodía. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no saben, no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído algo de comer? O sea, ¿le habrá traído algo de comer la señora? Miren cómo Jesús habla con la mujer samaritana de una bebida y la mujer samaritana piensa en lo físico. Le habla a Jesús, le dice, yo tengo una comida que ustedes no saben. Y los discípulos igual piensan en lo la física. físico. Entonces, no en el a veces somos muy materiales, ¿no? Pensamos en el inmediato, en lo que tenemos delante, y tenemos que aprender un poquito a ir más allá de esas cosas y a ocuparnos de las cosas que realmente importan, que también son las espirituales. Porque hay otros aspectos de la vida que tenemos que como creyentes desarrollar en nuestra vida. O sea, interesante. Qué Jesús poderoso. Aquí rompe esquemas, rompe paradigmas simplemente, ¿no? Continuamos. Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ya está. Hasta ahí llegamos en cuanto al texto. Nos gustaría seguir leyendo, está buenísimo. Muy interesante esa historia, ¿no? Está buenísima. Entonces dice, ¿cómo se acercó Jesús a la mujer samaritana? Simplemente fue para pedirle agua. Con una pregunta práctica. Dame de beber. Un poquito de agüita, por favor, hace sol, tengo sed. Nada más. Nadie es capaz de negar un vaso de agua, ¿no? Le va a atender inmediatamente.
Ok, seguimos. ¿Y la mujer cómo le respondió a la conversación que tuvo con ella? Pues ahí lo tienen en el Él texto fue a bíblico. testificar. A testificar. Ahora los discípulos, ¿cuál fue la respuesta de los discípulos a esa experiencia y cómo amplió Jesús su visión? Claro, Fue ellos de rechazo, ¿no? venían con el prejuicio. Discriminaron a la señora, ¿no? Mujer, ok, bueno. Jesús es un rompe paradigmas aquí, sin duda alguna, pero el sentido de la lección es más misionero, ok, tiene ese sentido evangelístico, así que podríamos decir que Jesús en la predicación del evangelio es inclusivo con todos, no es exclusivo, es inclusivo no tiene prejuicio, con los marginados de la sociedad y es inclusivo con los llamados pecadores. Y a veces en nuestra iglesia puede ocurrir lamentablemente lo opuesto, que empecemos a ser exclusivos, ¿ok? No, tú no puedes entrar porque estás vestido de este modo al templo, ¿no? No, tú no puedes entrar porque el otro día te vi en un lugar de dudosa reputación, tú no puedes hacer esto. Entonces, miren la enseñanza poderosa de Jesús que nos lleva a pensar en ser más inclusivos. Al contrario de construir muros, construir puentes entre las personas y nosotros como iglesia. No para que nos influyan con sus elementos culturales, sino para que nosotros podamos tener un impacto en la vida de ellos. Para que reciba la salvación, al fin y al cabo esa es nuestra misión, salvar al que se Ahora, pierde. los judíos pensarían, oye, pues vamos a predicar el evangelio, muy bien Jesús, pues todo en Judea nada más, en Jerusalén, en Palestina. Pero Jesús aquí le era necesario pasar por Samaria. O sea, quería darles la enseñanza de que este evangelio tiene que predicarse a todas partes. A todas partes. Qué poderoso. Los judíos querían quedarse encerraditos, no más ellos, no más tener la verdad. No. Voy a poner aquí, extender el mensaje a todo el mundo. por cuestión de espacio y de tiempo, Jesús es inclusivo en cuanto a la predicación del evangelio. Qué Jesús más maravilloso, de verdad. Wow, qué encuentro más hermoso muy con hermoso. esa señora, qué privilegio, de verdad. Los que nos están viendo en diferido, pues queremos decirle que si desean continuar viendo la reacción que nos queda todavía por leer, pues en la caja de descripción del video en Facebook dice continuar vídeo. Le da clic ahí y continuará viendo esta transmisión. Continuamos aquí en vivo, Mirla. Continuamos. Dice, la eterna elección que Jesús anhelaba. La eterna lección que Jesús anhelaba enseñar a sus discípulos y a cada uno de nosotros es simplemente esta. Los que tienen el Espíritu de Cristo verán a todos los hombres a través de los ojos de la compasión divina. Exacto, y no con los ojos de la crítica, de la discriminación, de la observación, del escándalo, del asco, ¿no? Porque sí, hay algunas personas que ven y dicen, ay, ella es, voy a poner un caso extremo, es prostituta, vamos a poner un caso extremo, o es homosexual, ay, qué asco, y empieza la discriminación. Nosotros rechazamos totalmente y absolutamente la homosexualidad, pero tenemos que aprender a abrazar al homosexual. Porque Dios quiere llevar su mensaje a todo el mundo, amigo. No hay nadie que se quede sin el mensaje. Para que poner un ejemplo simple, Dios tiene que conocer la verdad. Y es la actitud de Dios con el pecado. Dios rechaza el pecado, pero ama al pecador, al que lo comete, y le recibe y le busca. Le procura, o sea, vino por ello, no vino a buscar y salvar a los que ya están santos o salvos, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, esa visión tenemos que, porque eso se aprende, así como la discriminación se aprende, la no discriminación, la inclusividad también se aprende. Siempre teniendo los límites muy claros, por supuesto. No aceptamos la homosexualidad, pero queremos salvar al homosexual. Entonces Dios nos invita a mirar con sus ojos, a ver en cada persona un alma que necesita de la salvación, un alma que necesita del perdón de Jesús. Ahora, sí, esto de aquí se aplica a todo, no solo a la homosexualidad, quiero dejar en claro, o sea, aceptamos, al ladrón, pero no patrocinamos, no apoyamos la acción de robar, o sea, eso hay que tenerlo claro. Aceptamos a los que practicaron la prostitución, digamos, pero no aceptamos la acción de la prostitución. En resumen, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, y esa es la actitud que debemos aprender a tener también. Al final la iglesia es como una clínica, un hospital donde vienen todos los enfermos a buscar la sanidad. Exacto. Esa sanidad de Jesucristo. Nosotros tenemos a Jesús para dar. Extraordinario. Entonces vamos a dar ese Jesús y a mostrarle al mundo que hay perdón para el pecado.
pecado, que hay solución para el mal y es Jesucristo. Muy bien, vamos a revisar los saludos de algunas personas. Si alguien tiene alguna participación o pregunta, pues aquí estamos aquí de la lección. Ángela, buenos días hermanos, bendiciones. Gracias Ángela, un abrazo para ti. Nena, buenos días mis hermanos, Dios les bendiga en este inicio de semana. Bienvenida nena. René Luz desde Perú, Jaén, feliz día. Eric Obregón, buenos días hermanos. Bienvenido Eric. Un arco iris. Elisa Piper, Dios les bendiga desde Argentina. Bienvenida Elisa, Dios te bendiga, un abrazo para ti. Albania, buenos días, mamita, feliz cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños también Albania. Sandra Milena, hola, buenos días, feliz semana. Rosa Tepoch, muy buenos días hermanos, bendiciones. Gracias Rosa, bendecido Rosa López, para ti. Buenos días hermanos. Ludita Trejo, Dios les bendiga. Merzu y Cap, feliz semana. Katia López, abrazos hermanos, muchos cariños, Dios les bendiga. A ti también Katia, un abrazo para ti. Desde donde ella nos ve, pues ya es tardecito, ¿no? Así es. Felicidad, paz. Dice, buenos días hermanos, que Dios nos dé entendimiento a la lección. Hay días que siempre les escucho fuera de hora, pero allí voy poniéndome al día. Gracias a Dios. Excelente. Por su bella explicación. Dios les un abrazo para ti. Fanny Canaza, buen día familia. Buen día Fanny. Siempre alegran mi corazón. Gracias por compartir la lección. Gracias Fanny, un abrazo para ti y para tu familia también. Elenita, Dios les siga bendiciendo. Alma Judith, lindo día, gracias por su tiempo al compartir. Elvis Muguerza, Dios les bendiga y les proteja de todo mal, mis estimados amigos y hermanos. Un abrazo para ti Elvis, que Dios te bendiga en el programa radial también, en el cual estás compartiendo un mensaje muy bonito. Un abrazo para ti. Sandra Milena Vélez, en Cristo está el gozo para siempre y como a través de su palabra habla nuestra alma. Exacto, Sandra, un abrazo para ti también. Julio Carreras, ella no podía perder tiempo de que su gente conocía, perder tiempo para que su gente conocieran, aprovecharan esa única oportunidad para conocer a quien conoce toda su vida. Jesús. Él decía, él tiene que ser el Mesías prometido. Fanny dice, todos los seres humanos estamos necesitados de salvación por igual. Así que aunque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, Cristo trató con todos ellos. Qué maravilla. Tere Así es, Jimson. Fanny, un abrazo para ti. Tere Jimson dice, hola, feliz día. Ante Dios todos somos merecedores de salvación, aunque entre nosotros, porque nuestros pecados sean diferentes, creemos que no son graves, pero ante Dios no hay tamaño de pecado. Él nos ama tal cual somos y quiere nuestra salvación. O sea, una mentira, un pleito es tan terrible cuanto el pecado que usted cree que es peor. Es el peor. No. Para Dios el pecado no tiene tamaño. Es lo mismo, Hasta lo mismo. Para nosotros pequeño. Exacto. Es igual de grande porque Entonces, es pecado. ¿cómo podemos juzgar a alguien por sus prácticas que la sociedad ve más grave? Pero delante de Dios el pecado, cualquier pecado, por pequeño que sea, es grave, es un asunto podemos serio. ver también en la muchacha que le llevaron a Jesús que había fornicado. Exacto. Como él comenzó a escribir en tierra Lo y que todo pasa, el mundo se fue. Lo que pasa es que hay pecados que la sociedad condena más que otros. Exacto. Y hay pecados, hay acciones que nuestra sociedad ve con malos ojos más que otros. Por ejemplo, vemos a los ladrones con malos ojos, vemos a los homosexuales con malos ojos, a las prostitutas con malos ojos. En el sentido, estoy hablando como sociedad, ¿ok? A los proxenetas, pues con malos ojos también, etcétera. Pero el que dice una mentira, el que dice una mentira, lo dice dando una mentirita blanca porque eso no es nada. Ajá, a nuestros políticos, ¿ok? Que se roban el dinero, que engañan a los corruptos. Exacto, a los empresarios que nos abusan con sus precios, y explotan al trabajador. al trabajador y a los que venden pues en los supermercados que y nos ponen abusan, un precio injusto o venden la cosa malograda, o que te venden en la farmacia pues cosas, un producto por otro, o te venden en vez de un producto genérico que es más barato, solo te muestran un producto el más caro, al triple o 4 veces más. Entonces, de lo que cuesta. Eso también es pecado, pero la gente ve esto como que, con lo malo es normal. Pero el otro pecado, pues, lo ven como algo terrible. Simplemente nuestra sociedad condena más otras acciones que otras. Pero ante Dios, el pecado es pecado. Punto final. No hay nada que hacer, no hay vuelta que darle. Así, muy bien, Tere. Es así, muy buena, Elisa Tere. Muy buena. Dice amén también para ustedes. Saludos. Fanny, todos pecamos en diferentes maneras, pero pecamos. Exacto. Por eso hay que ir diariamente al Señor. Pecamos, ya está. Diariamente al Señor. Imagínense que un pecador que delante de Dios es tan pecador como cualquier otro, empieza a censurar a otro porque simplemente el pecado que este otro comete pues está penalizado por la sociedad. Absurdo. Mira, la envidia, el orgullo, el egoísmo, Absurdo. Todo eso es pecado. Ese desagrada a Dios. Exactamente.
Todos somos pecadores. No hay nadie que se libre. Vamos a ver la pregunta de hoy, Mirla. La última dice, ¿quiénes son las personas a quienes, debido a la influencia de su propia cultura y sociedad, tiendes a ver desdeñosamente con falta de respeto? Qué buena pregunta. Qué ¿Por buena qué debes pregunta. cambiar tu actitud y cómo puede suceder este cambio? A ver. Solo Jesucristo no puedes cambiar. Vamos a listarlo. ¿Quiénes son esas? Y hablo por Perú, ¿eh? ¿Quiénes son esas personas que debido a la cultura, a la sociedad, tendemos a ver con desdeño, con desmedro, ¿verdad? Y con falta de respeto? Voy a poner los homosexuales. Clásico. Las prostitutas. Otro tema complicado. Incluso cuando apareció pues la enfermedad, el SIDA, pues los que tenían el SIDA eran vistos como Todavía el SIDA. había discriminación La gente por pensaba, el SIDA es un castigo de Dios para los homosexuales. Hasta hoy se piensa eso, es increíble. Es increíble, o sea, es impresionante. En pleno 2020 se sigue pensando eso, cuando ya está probado que uno también se puede enfermar de otras formas, de esa misma enfermedad. Pero incluso dentro de un país hay culturas que... Hay varias culturas y una cultura siente animadversión por la otra cultura. Sí, también. Entonces también hay que ver a las También. personas que viven en una zona X con respecto a una persona que vive en una zona Y. Entonces también eso es pecado. No podemos discriminar. Has tocado un tema muy difícil, pero es cierto, o sea, hay que mencionarlo. En por Perú, la raza, por el color de piel, eso también es. En Perú, pues estamos aquí en Perú ahora mismo, es un país muy diverso, muy pluricultural, y aquí hay discriminación en las distintas regiones de nuestro país, entre los habitantes de la sierra, los de la costa, los de la selva. Ahí tiene otro ejemplo. O sea, ese es otro ejemplo. Jesús no discriminaba a nadie absolutamente, pero nosotros somos los que hacemos esas barreras. Como pueblo adventista tenemos que romper esas barreras. Porque somos todos hijos de un mismo Dios. Padre, de Dios. Y venimos todos de Adán y Eva. Así nomás. Somos hermanos. Es una pregunta difícil, había que abordarla, ¿no? Claro. ¿Por qué debes cambiar tu actitud? ¿Y cómo puede suceder ese cambio? Porque un cristiano no debe tener eso. Tenemos que ver a todos con los ojos del amor. Exacto. Con los ojos de Cristo. No a ver las personas como son ahora, sino como pueden llegar a ser en las manos de Dios. Y trabajar para que nuestra vida esté en las manos de Dios y para que podamos ayudar para que la vida de ellos también estén en las manos de Dios. Amén. Hay mucha discriminación, lamentablemente, en el mundo. Hay mucho racismo todavía, aunque se quiera decir que no. Sociales igual lo más rico a los En Lima tú tienes el muro de la vergüenza, para poner un ejemplo práctico nada más. En la ciudad, en la metrópoli Lima, la capital del Perú, tú tienes discriminación entre una y otra persona por el lugar donde vive o por su lugar de origen. Tenemos que romper con eso. Todos somos pecadores, todos estamos mal, todos necesitamos de Jesús. Todos nacimos y todos falladitos. Morimos, y cuando morimos vamos al mismo sitio. Todos estamos falladitos. Ahora, una nueva forma de discriminación que justo estaba hablando con algunos hermanos ayer de mi distrito, que se está dando es frente a esta pandemia. Se está discriminando a las personas que tienen el coronavirus. Terrible. Hay que mantener el aislamiento social, por supuesto que sí. Hay que mantener la distancia, claro que sí. Pero eso no significa que vayas a discriminar a esa persona porque haya adquirido el virus de distintas maneras, porque te puede pasar a ti también. Bueno, es un tema muy amplio este. Siempre este tema de la discriminación siempre va acompañada de la ignorancia normalmente. Lo digo con todo cariño, ¿no? Con ignorar cómo se transmite este virus, con ignorar que tú puedes seguir todas las medidas y enfermarte, y no por eso debes ser discriminado en la sociedad. Así que, amigos, ¿qué necesitamos para cambiar a Jesucristo? Necesitamos entender que Jesús era inclusivo, ¿ok? Y que todos somos pecadores. Entonces, ¿a quién vas a discriminar? Si tú también deberías ser autodiscriminado. Ninguno merecemos nada. Voy a poner eso, pero todos Jesús somos pecadores, ya está. No hay niveles de pecado, no hay niveles de pecadores. Así es. Punto final. Qué bonita lección hemos tenido, Mirla. Muy hermosa. Bueno, hemos llegado hasta aquí, mis amigos. Esperamos que haya sido pues de su agrado. Ya estamos en la parte final. Queremos mandar un saludo especial a todos los hermanos que están compartiendo estos vídeos y que le están dando me gusta. Si quiere, pues tiene algunas preguntas de la lección, puede escribirnos al WhatsApp. Simplemente en nuestro fanpage de Facebook va a encontrar ahí un link que dice WhatsApp, le da clic ahí e inmediatamente nos va a poder escribir. Amparo de la Fortaleza por allí, saludos. Amparo, amiga, saludos para ti. Adalgisa Lora, Fanny Canaza dice, me atrevo a decir.
que si un homosexual entrara en la iglesia, tal vez llegaríamos a murmurar por nuestros prejuicios. Sí, claro. sí, pasa mucho. Pasa muchísimo. Kevin Loida Castillo. Col, que también saluda. Saludos para a su ti, familia, Loida. también a sus hijas. Qué bonito. Estamos entonces para despedir. Que Dios le bendiga mucho. Con nosotros será hasta mañana con la siguiente lección. La lección de hoy está muy buena. Un saludo. Bye bye.